Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de magia, historia y misterio. Los castillos. Son imponentes estructuras, no solo son símbolo de poder y nobleza, sino que también guardan siglos de historias fascinantes. Desde sus orígenes como fortalezas defensivas hasta su transformación en lujosas residencias, los castillos han sido testigos de batallas, traiciones y romances. Se construyeron principalmente durante la Edad Media en Europa. Su finalidad principal era proporcionar defensa y protección contra invasiones y ataques. También servían como residencias para nobles y señores, así como centros administrativos y de control territorial. Además de su función defensiva, ofrecían varias comodidades que los diferenciaban de otras viviendas de la época. Algunas de estas características incluían espacios amplios, habitaciones privadas, bodegas y despensas para almacenar alimentos y provisiones. Estaban construidos con piedra y otros materiales duraderos, ofreciendo una mayor resistencia frente a las inclemencias del tiempo. Contaban con chimeneas y hogueras, lo que proporcionaba calor en climas fríos. Defensas integradas, la posibilidad de refugiarse en estructuras defensivas en tiempos de peligro. Y acceso a agua potable a través de pozos o cisternas, lo que era un gran avance en comparación con otras viviendas. Estas comodidades hacían de los castillos lugares más confortables y seguros para vivir, especialmente en una época en la que la violencia y la inestabilidad eran comunes. Ahora, prepárense para conocer los 10 castillos más famosos del mundo, su origen. Y cómo estos han inspirado a escritores y cineastas a crear las obras que ahora forman parte de la cultura popular hoy en día. 10 Castillo de Uniad, Transilvania, Rumanía. Construido en el siglo XV, el castillo de Uniad fue erigido por el rey húngaro Juan Hunyadi. Su objetivo era proteger la región de las invasiones otomanas y servir como residencia para la nobleza. El castillo es un impresionante ejemplo de arquitectura gótica, con influencias renacentistas. Sus torres y muros de piedra lo convierten en una fortaleza majestuosa. ¿Sabías que tiene un foso? Esto no solo lo hacía más defensivo, sino que también le daba un aire de cuento de miedo. Pero el castillo de Uniad no es solo un sitio histórico. Está rodeado de leyendas. Una de las más famosas es la de Vlad el Empalador. Se dice que empalaba a sus enemigos y a quienes consideraba traidores. Vlad era un personaje complejo. Aunque sus tácticas eran terroríficas, también defendió su tierra contra el Imperio Otomano, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Sin embargo, su reputación ha perdurado principalmente por su brutalidad. Vlad el Empalador también ha sido una gran fuente de inspiración para la literatura. Su figura es el modelo detrás del icónico Conde Drácula, creado por Bram Stoker en su novela de 1897. Esta conexión ha hecho que el castillo de Uniad se asocie estrechamente con el mito del vampiro. 9 Castillo de Neuschwanstein, Alemania. Construido en el siglo XIX, el castillo de Neuschwanstein fue encargado por el rey Luis II de Baviera. Su construcción comenzó en 1869 como un tributo a Richard Wagner, el compositor que el rey admiraba profundamente. El diseño del castillo combina elementos de la arquitectura románica y gótica, con torres y muros que parecen flotar en las montañas de los Alpes bárbaros. Cada habitación está decorada con detalles que reflejan las obras de Wagner y las leyendas medievales. Las habitaciones están llenas de frescos, pinturas y tapices que evocan un mundo de fantasía. La Sala del Trono, por ejemplo, es una de las más impresionantes, con su cúpula dorada y mosaicos coloridos. Luis II pasó poco tiempo en el castillo, ya que su vida terminó trágicamente en 1886,
poco después de que se completara solo una parte del edificio. Su muerte misteriosa en el lago de Starnberg dejó muchas preguntas sin respuesta. Después de su muerte, surgieron muchas teorías sobre su vida y su muerte. Algunos incluso creen que fue asesinado debido a sus visiones y extravagancias. Sin embargo, la verdad sigue siendo un enigma. Neuschwanstein ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Uno de sus legados más famosos es su influencia en el diseño del castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Cuando Walt Disney buscaba un diseño que capturara la esencia de un castillo de cuentos de hadas para su parque inaugurado, el 17 de julio de 1955, se inspiró directamente en Neuschwanstein. La combinación de torres altas y un entorno de ensueño fue el modelo perfecto para la fantasía que quería transmitir. 8. Castillo de Stirling, Escocia. El castillo de Stirling data del siglo XII y ha sido testigo de innumerables eventos históricos. Ubicado en una posición estratégica, ha sido un punto clave en la historia de Escocia. Aquí, en 1297, William Wallace logró una famosa victoria sobre los ingleses en la batalla de Stirling Bridge. El castillo de Stirling es un impresionante ejemplo de la arquitectura medieval. Su estructura combina estilos góticos y renacentistas, con torres que se elevan majestuosamente sobre el paisaje escocés. La Gran Sala, una de las más grandes de Escocia, fue el centro de la vida social y política en su apogeo. Imagina los banquetes, las festividades y los consejos reales que se llevaron a cabo aquí. Hoy en día, el castillo de Stirling es una de las atracciones turísticas más populares de Escocia. Con exposiciones interactivas y guías expertos, los visitantes pueden sumergirse en la rica historia de este lugar. 7. Castillo de Himeji, Japón. El castillo de Himeji fue construido en el siglo XIV. Originalmente, era una fortaleza de madera, pero en el siglo XVI, bajo la dirección del señor feudal Akamatsu Norimura, se transformó en el castillo de piedra que conocemos hoy. Durante el periodo Edo, el castillo fue expandido y reforzado por el daimyo Ikeda Terumasa, convirtiéndose en uno de los castillos más impresionantes de Japón. Su arquitectura, con sus múltiples niveles y sus hermosos jardines, le ha valido el apodo de Castillo de la Garza Blanca. El castillo de Himeji ha jugado un papel crucial en la historia japonesa. Durante los siglos, ha resistido guerras y desastres naturales, manteniéndose en pie a través del tiempo como símbolo de la fuerza y la cultura japonesa. Es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1993 y es considerado un tesoro nacional. Su diseño ingenioso no solo es estético, sino también funcional, con sistemas de defensa que han sido estudiados por arquitectos y expertos en fortificaciones. El castillo de Himeji no solo es un hito histórico, también ha capturado la imaginación de cineastas y creadores de televisión. Su impresionante silueta ha aparecido en numerosas producciones. Uno de los ejemplos más famosos es Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, donde el castillo sirvió de fondo para algunas de las escenas más memorables. También se puede ver en El Último Samurái, con Tom Cruise. Y en la serie Shogun. Hoy, el castillo de Himeji es uno de los destinos turísticos más populares de Japón. Con su impresionante arquitectura y hermosos jardines, es un lugar que todos deberían visitar. 6. El Castillo de Chambord, Francia. El castillo de Chambord fue construido en el siglo XVI, durante el reinado de Francisco I de Francia. Este impresionante castillo fue diseñado como un pabellón de caza y refleja el esplendor del Renacimiento europeo. Con su famosa fachada de 440 metros, 77 torres y un sistema de escaleras de doble hélice, la obra de Chambord combina estética y funcionalidad de manera magistral. Se dice que Leonardo da Vinci tuvo influencia en su diseño, ya que pasó sus últimos años en Francia bajo el patrocinio de Francisco I. A lo largo de su historia, Chambord ha sido más que un simple castillo. Francisco lo utilizó como un lugar de retiro y celebración, pero también fue escenario de importantes eventos históricos.
Aunque nunca se habitó permanentemente, su grandeza es innegable. El castillo de Chambord ha dejado una huella en la literatura y la cultura popular. Su majestuosa arquitectura ha inspirado a escritores y cineastas por igual. Uno de los ejemplos más destacados es la novela El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, donde se hace referencia a la magnificencia de castillos como Chambord. Además, ha aparecido en películas como El hombre de la máscara de hierro, donde sus majestuosos pasillos sirven como telón de fondo para intrigas y aventuras. El castillo de Chambord es un testimonio de la riqueza cultural y arquitectónica de Francia. Su historia y su influencia en la cultura popular siguen fascinando a visitantes de todo el mundo. 5. Castillo de Windsor. Inglaterra. El castillo de Windsor fue fundado en el año 1070 por Guillermo el Conquistador, poco después de la invasión normanda de Inglaterra. Originalmente construido como una fortaleza para proteger la frontera occidental de Londres, se ha transformado a lo largo de los siglos en una impresionante residencia real. Con su arquitectura que combina elementos normandos, góticos y renacentistas, Windsor es un verdadero testimonio de la evolución del estilo arquitectónico a lo largo de la historia. Su imponente torre y los hermosos jardines lo convierten en un lugar de gran belleza. A lo largo de los siglos, el castillo de Windsor ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Ha albergado a muchos monarcas británicos, incluyendo a Enrique VIII y su hija, la reina Isabel I. Además, ha sido el escenario de importantes ceremonias, como bodas reales y banquetes de estado. La reina Isabel II tuvo un vínculo especial con el castillo de Windsor. Desde su infancia, pasó mucho tiempo aquí, y se convirtió en su residencia principal a lo largo de su reinado. Durante su coronación en 1953, Isabel II hizo su primera aparición pública en la capilla de San Jorge, ubicada dentro del castillo. A lo largo de los años, Windsor fue testigo de muchos hitos en su vida, incluyendo su boda con el príncipe Felipe en 1947, y también es el lugar donde actualmente reposan los restos físicos de la monarca. Hoy, el castillo de Windsor es uno de los destinos turísticos más populares de Inglaterra, atrayendo a millones de visitantes cada año. Con sus espléndidos jardines, la capilla de San Jorge y los apartamentos de estado, hay mucho por explorar. 4. Castillo Alcázar de Segovia. España. El Alcázar de Segovia tiene sus raíces en el siglo XII, cuando se construyó como una fortaleza. Originalmente, fue un castillo de madera, pero a lo largo de los siglos se transformó en una impresionante edificación de piedra. Con su distintivo diseño en forma de proa de barco y sus imponentes torres, el Alcázar es un magnífico ejemplo de la arquitectura militar de la época. Su ubicación estratégica sobre una roca ofrece unas vistas espectaculares del paisaje circundante. Este castillo ha albergado a varios monarcas, incluyendo a Alfonso X y a Isabel I de Castilla. Es conocido también por su papel en la historia de España, ya que fue aquí donde Isabel se proclamó reina en 1474. El interior del Alcázar es igual de impresionante, con salas decoradas con tapices, armaduras y muebles que reflejan la riqueza de su pasado. El Alcázar de Segovia ha dejado una huella en la cultura popular, inspirando a escritores, cineastas y artistas. Su belleza y su atmósfera mágica lo han convertido en un lugar icónico. Uno de los ejemplos más destacados es su aparición en la película El Cid, y en Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, donde su majestuosidad se utiliza como telón de fondo para grandes aventuras. Desde su inauguración, el 16 de mayo de 1764, el Real Colegio de Artillería ha venido formando a los oficiales de artillería del ejército español. Es, posiblemente, el centro de formación de oficiales en activo más antiguo del mundo. Si planeas visitarlo, asegúrate de explorar tanto el interior como el exterior. La subida a la torre del homenaje te recompensará con unas vistas increíbles de la ciudad de Segovia y sus alrededores. 3. Castillo de Chapultepec, México.
El castillo de Chapultepec tiene sus raíces en el siglo XIII, cuando era una fortaleza indígena utilizada por los mexicas. Su nombre proviene de la palabra náhuatl, Chapultepec, que significa el Cerro del Chapulín. En el siglo XVIII, el virrey de la Nueva España, Bernardo de Gálvez, ordenó la construcción de un palacio, que luego se transformó en el castillo que conocemos hoy. Con su impresionante arquitectura neoclásica y sus jardines, se ha convertido en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México. A lo largo de su historia, el castillo de Chapultepec ha tenido múltiples funciones. Fue sede de la Academia de Ingenieros, residencia de emperadores y presidentes, y actualmente alberga el Museo Nacional de Historia. Chapultepec no solo es un castillo, es un símbolo de la resistencia y la identidad nacional. Durante la intervención estadounidense en 1847, se convirtió en el escenario de una de las batallas más significativas, defendido por los jóvenes niños héroes. Los niños héroes son recordados como íconos de valentía, y su historia está ligada de forma indeleble al castillo y a la historia de México. El castillo de Chapultepec ha inspirado a artistas, cineastas y escritores a lo largo de los años. Su belleza y su rica historia lo han convertido en un escenario ideal para la creación artística. El castillo ha aparecido en películas como El cementerio de las águilas y Romeo y Julieta, donde su majestuosidad proporciona un telón de fondo dramático para estas historias. Hoy en día, el castillo de Chapultepec es un importante destino turístico, atrayendo a miles de visitantes cada año. Con sus impresionantes vistas, hermosos jardines y exposiciones, es un lugar que no puedes perderte. 2. Castillo de Praga. República Checa. El castillo de Praga tiene sus raíces en el siglo IX, cuando fue fundado por el príncipe Wojciech de los Przemyslidas. Originalmente concebido como una fortaleza de madera, con el tiempo se transformó en un complejo monumental de piedra. A lo largo de los siglos, ha sido ampliado y renovado en diversas ocasiones, adoptando estilos arquitectónicos que van desde el románico hasta el gótico y el renacentista. Hoy en día, es considerado el castillo antiguo más grande del mundo. No solo es un centro político, sino también cultural. La Catedral de San Vito, situada dentro del complejo, es un símbolo del cristianismo en la República Checa y un ejemplo impresionante de la arquitectura gótica. Desde su fundación, el Castillo de Praga ha sido un lugar de poder y un reflejo de la identidad nacional checa, dejando una profunda huella en la cultura popular, inspirando a cineastas, escritores y artistas a lo largo de los años. Su atmósfera mágica y su rica historia lo convierten en un escenario ideal. Películas como El ilusionista y Casino Royale han utilizado el Castillo de Praga como telón de fondo, aprovechando su majestuosidad y encanto. Su imagen ha viajado por el mundo a través de la pantalla grande. Hoy en día, el Castillo de Praga es uno de los destinos turísticos más visitados de Europa, atrayendo a millones de visitantes cada año. Con sus impresionantes vistas de la ciudad y su rica oferta cultural, es un lugar que no te puedes perder. 1. Ciudad Prohibida. China. La Ciudad Prohibida fue construida entre 1406 y 1420 durante la dinastía Ming. Su construcción fue ordenada por el emperador Yongle, quien trasladó la capital de China de Nanjing a Beijing. Este vasto complejo palaciego se convirtió en la residencia imperial y el centro de poder del país. Con más de 980 edificios y una extensión de aproximadamente 180 acres, la Ciudad Prohibida es un espléndido ejemplo de la arquitectura tradicional china. Sus techos dorados, paredes rojas y elaborados detalles simbolizan la grandeza de la dinastía imperial. A lo largo de su historia, la Ciudad Prohibida fue hogar de 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Durante más de 500 años, sirvió como centro de la vida política, ceremonial y cultural de China. El nombre, Ciudad Prohibida, proviene de su exclusividad. Solo el emperador, su familia y unos pocos funcionarios de alto rango podían ingresar. Cualquier intento de entrar sin permiso era castigado severamente.
La ciudad prohibida ha dejado una huella profunda en la cultura popular, sirviendo de inspiración para El último emperador, dirigida por Bernardo Bertolucci. Esta obra ganó 9 premios Oscar y retrata la vida de Puyi, el último emperador de China. La ciudad prohibida juega un papel crucial, mostrando la opulencia y los rituales de la vida imperial en un momento de transformación en la historia china. En 2010, Karate Kid, protagonizada por Jaden Smith y Jackie Chan, también hizo uso de la ciudad prohibida como un símbolo de la cultura china. Aunque la historia se centra en el viaje personal de un joven aprendiz de Kung Fu, las impresionantes vistas de la ciudad prohibida se utilizan para enfatizar la conexión con la tradición y el respeto por la historia. Por último, no podemos olvidar la película animada de Disney, Mulan. Aunque no se desarrolla específicamente en la ciudad prohibida, la influencia de la arquitectura y la estética de la antigua China es evidente en el diseño visual de la película. Hoy en día, la ciudad prohibida es uno de los destinos turísticos más populares de China, atrayendo millones de visitantes cada año. Su vasto terreno y su rica historia hacen que cada visita sea única. Y ahí lo tienen, los 10 castillos más famosos del mundo, cada uno con su propia historia intrigante. Estos lugares no solo son maravillas arquitectónicas, sino también portadores de relatos que han dado forma a la historia de sus naciones. Les invito a visitarlos, explorar sus pasillos y sentir la historia que emana de sus muros. No olviden suscribirse al canal y dejar su comentario sobre cuál de estos castillos les gustaría visitar primero.